Si nosotros observamos hoy en día en el mercado, los pantalones en su mayoría, o los que son de diseño muy justo al cuerpo, de bota entubada, son pantalones que están confeccionados en tela de alta elongación, como este jean en denim o este pantalón en drill. Para hacer este tipo de pantalones requerimos hacer patronaje con reducciones, porque la tela se adapta y se amolda muy bien al cuerpo. Ya para la ropa, lo que es un leggings o la ropa de deporte en telas de altísima elongación como la licra, se tiene que aplicar un porcentaje de reducción mucho más alto que el que vamos a ver en esta oportunidad. Si nosotros medimos estos pantalones que son de mi uso, podemos darnos cuenta que son mucho más pequeños que la medida que en realidad yo tengo de cadera. Por ejemplo, yo tengo de contorno de cadera 86 centímetros, 96. Y si medimos, este pantalón solo tiene 82 centímetros. Entonces ya vamos a ver cómo logramos este tipo de pantalones con la bota totalmente pegada a la pierna, tanto en la rodilla como en la bota. Bueno, en esta oportunidad voy a trabajar en formato a cuarto escala. Vamos a trabajar con las medidas de la talla 8. Entonces, antes de arrancar debemos tener en cuenta que para elaborar el molde del delantero y la espalda de un pantalón entubado en telas elásticas se deben tener en cuenta los primeros aspectos. Primero, para una tela con elongación media para pantalón, como por ejemplo el drill licrado o el denim, como acabamos de hablar en la introducción, se puede trabajar con una reducción del 15%. Esta reducción se aplica únicamente en el contorno de cadera. Se debe hacer nuestra regla de 3 que ya la habíamos hecho para hallar la cifra a reducir del contorno total de cadera. Entonces, ¿cuánto tenemos de contorno de cadera? 96, ¿cierto? Entonces aquí está nuestra regla de 3 para hallar el 15% de 96. Entonces aquí vemos la operación 15 por 96 dividido en 100 igual a 14,4. Lo aproximamos a 14. Dejémoslo ahí en 14. Entonces, a esos 96 de cadera le vamos a restar esos 14 y nos da una cifra total de 82 centímetros, que es con lo que vamos a construir el rectángulo para hacer nuestro pantalón. Dentro de las recomendaciones también dice que los largos se van a trabajar sin modificación alguna. Largo de tiro, largo de rodilla, largo total de la prenda, lo que mide el pantalón, y la altura de cadera. El contorno de cintura por lo general se deja de la misma medida, ¿sí? Es decir, sin ampliación ni reducción. El contorno de rodilla y de bota se puede tomar muy justo a la piel, ¿sí? Si la tela lo permite. Entonces, como lo acabamos de decir, es una tela de elongación media, entonces sí lo permite. Entonces, habiendo hecho las aclaraciones y recomendaciones, vamos a arrancar con el delantero. ¿Qué dice el delantero del pantalón? Debemos elaborar un rectángulo que tendrá por medidas un cuarto de cadera con la reducción. Entonces, vamos a mirar. La reducción, al haberle reducido el 15%, nos dio 82. Ahora sí le sacamos la cuarta parte y son, en mi caso, en mi talla de ejemplo, 20.5 por el largo total del pantalón y marcamos los puntos A, D y C como lo indica, como lo estoy indicando en el dibujo. Entonces vamos a continuar, pues muy similar al pantalón básico. En el paso 2 dice, trace las líneas de cadera y tiro y de rodilla así. Línea de cadera, desde A bajamos la altura de cadera y lo vamos a llamar a este punto D y los cuadramos, ¿verdad? Línea de tiro, desde A bajamos la medida de largo de tiro, marcamos el punto B, E, los cuadramos y esta línea resultante se llama línea de tiro. Línea de rodilla, desde A bajamos la medida de largo de rodilla. Este punto lo vamos a llamar F, lo escuadramos y se llamará línea de rodilla.
es bueno poner aquí en la parte inferior del rectángulo la línea del largo total, que se llama esta, ¿sí? Esta línea se llama la línea de inicio o línea de cintura, sino que recuerden que aquí ahorita vamos a hacer una corrección y esa es la real línea de cintura. Continuamos con el paso número 3, que dice que vamos a ubicar el punto A1. Este es el vértice resultante entre la línea de tiro y la línea lateral del rectángulo de construcción, como lo hicimos en el pantalón básico. 4. Prolongamos la línea de tiro y sobre esta línea marcamos un quinto de la cuarta de cadera con la reducción, ¿no? Entonces la cadera con reducción fueron 82 y la cuarta son 20,5. Una quinta parte de esta medida es la que vamos a aplicar para hallar el punto B1, lo que les dé en la división. Bueno, aquí en mi caso me dio 4,1. Seguimos con el proceso. Desde el punto A1 subimos un tercio de la cuarta de cadera con reducción y marcamos el punto C1. Quedó muy cerca la línea de cadera, es pura coincidencia, ¿sí? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y vamos a marcar acá, ¿listo? El punto C1. Vamos como quinto paso a dibujar la curva de tiro uniendo los puntos A1, B1 y C1 con la regla de curva de tiro. Aquí con mi regla cuarto de escala lo hice en esta partecita. Aquí me da perfecto la curva. Teniendo en cuenta que aquí recuerden que para tallas pequeñas no puede haber o sea, esto tiene que verse bien curvito, 2 centímetros y en tallas grandes un poco más, hasta 3 centímetros. Entonces, recordemos que si esto queda muy liso, esta curva, nos van a quedar arrugas en el tiro del pantalón. Paso 6. En el punto B entramos 1 y bajamos 1 y reubicamos este punto allí, o sea que B en realidad es aquí. Unimos con línea recta nuestro punto B con el punto C1. Paso número 7. Vamos a trazar la línea de construcción del pantalón, que es muy importante y es exactamente igual el paso como en el trazo básico del pantalón. Son muy pocas las diferencias para hacer un pantalón con reducción. Entonces la línea de tiro más la prolongación del gavilán la dividimos entre 2 y esta línea la prolongamos hacia arriba y hacia abajo, que quede totalmente paralela digamos, al rectángulo de construcción, ¿verdad? Entonces esta línea se va a llamar línea de construcción o de aplomo. 8. Sobre la línea de rodilla y desde la línea de aplomo, que es el centro del pantalón, medimos hacia la derecha y hacia la izquierda un cuarto de rodilla menos 1 centímetro. Ustedes se van a dar cuenta que el pantalón les va a quedar muchísimo más entubado de lo que ya lo habíamos hecho. Entonces, contorno de rodilla. En mi caso, en mi talla 34, es exacta la medida de lo que mide mi rodilla, bien pegada. Dividido en 4, 8,5, pero a esto hay que restarle 1, o sea, sería 7,5, 7,5. Igual sucede en la bota, ¿sí? Entonces, contorno de bota, 22 centímetros dividido en 4, 5,5 y esos menos 1 centímetro, entonces sería 4,4, 4,4. Pues aquí yo no recomiendo tan pegadísimo, aquí en la rodilla sí, tal como lo es en nuestro cuerpo. Bueno, vamos para finalizar acá. Vamos a unir los puntos de la rodilla con los puntos de bota, los que acabamos de marcar en línea recta, ¿sí? Y por la entrepierna vamos a unir la rodilla con el punto B1 en curva pronunciada. Este tipo de pantalón les va a exigir aquí más curva. Entonces mire cómo utilizo yo acá el curvígrafo. Y desde el otro lado del pantalón hasta el punto D
la vamos a marcar en línea recta. Y noveno y último paso del delantero, dice que desde nuestro nuevo punto B, o sea, desde acá hacia el punto A, trazamos primero que todo una línea recta y sobre ella vamos a medir una cuarta parte de cintura. Aquí no lleva pinzas, esa es una diferencia con el pantalón básico. Entonces, en nuestra talla de ejemplo, nuestra cuarta parte de cintura son 17 centímetros, que es lo que vamos a aplicar acá. Y vamos a unir este punto con el punto D con una línea curva. Suave, por favor, vamos a evitar que en esta parte nos queden ángulos, muy suavecito acá. Y listo nuestro delantero. Vamos para nuestra parte trasera con el paso número 1, que dice que en el gavilán del delantero le aumentamos por la línea de tiro la misma distancia que tiene A1 a B1 y este punto lo vamos a llamar D1. Listo. Segundo paso, dice que en la cintura desde nuestro nuevo punto B, que es acá, entramos de 2 a 3 para tallas pequeñas. En tallas grandes es que es menos. Y subimos 5. A este nuevo punto lo vamos a llamar G. Ahora vamos a unir el punto G en línea recta con el punto A1. Y vamos a pasar el punto C1 a esta nueva línea y lo vamos a llamar C2. Entonces aquí nos quedó C2. Y vamos a unir los puntos C2 con D1 en curva, dejando un ángulo aproximado de 3 centímetros desde A1. Pues por lo general nos coincide acá, o sea, llegan y se tocan acá y luego acá se pierde, ¿cierto? Que se vea bien curvito acá. ¿Listo? Tercer paso del trasero. Desde G y pasando por A, se nos tiene que pasar obligatorio por acá, medimos un cuarto del contorno de cintura más 3 centímetros. En la parte trasera sí van pinzas en este pantalón. Este puntico que nos dio aquí lo vamos a llamar H. Continuamos con el cuarto paso que dice que desde nuestro punto C2 medimos una cuarta parte de cadera menos la reducción, ¿sí? Lo que nos dio al reducir la cadera. Entonces recordemos que lo que estamos trabajando son 82 centímetros en esta talla, ¿no? Que la medida que era original total fueron 96, le redujimos 14 centímetros, que es el 15% de 96, nos dio 82 y a esto le vamos a sacar la cuarta parte, ahora sí que son 20.5. Eso es lo que vamos a aplicar acá entonces desde C2. La cuarta parte de esa medida, o sea, 20.5 más 1 centímetro en nuestra talla de ejemplo. Y a este puntito lo vamos a llamar I. A unir con curva de costado los puntos H y I. Si observamos con detenimiento, aquí hay una diferencia importante con el básico, que es que entre el punto y H y I no nos queda casi curvatura, prácticamente es una línea recta. Si en estos pantalones con reducción, la cadera se disminuye muchísimo la curvatura. Si es necesario, déjelo en línea recta, ¿sí? No hay que dejarle curvatura si usted no ve que el trazo como que se preste para ello. Entonces en la parte trasera, no, miren, si yo le dejo curvatura prácticamente me da un globo, ¿sí? Quedaría error. Preferible dejarlo en línea recta, porque eso suele pasar en este tipo de pantalones. Paso 6 dice que en la línea de rodilla, desde las líneas de costado, que es esto, todo este es el costado del pantalón, y entrepierna, que es esta, del delantero al delantero le aumentamos 2 centímetros y unimos por el costado en línea recta, ¿cierto? Hasta el punto
I, ¿no? Que es el de la espalda. Y con curva más bien como fuertecita hasta en el costado el punto D1, ¿sí? Aquí ya nos exige tanto a cuarto de escala como en tamaño natural dar mayor curvatura en la entrepierna. En el paso 7 dice que en la línea de bota, pues ya lo había hecho yo, le aumentamos también 2 centímetros, ¿no? Por el costado y por la entrepierna, y vamos a unir en línea recta con el punto de rodilla que marcamos en la parte trasera y con el punto de la entrepierna. Puede que no esté exactamente igual lo que estoy explicando como en lo redactado, pero pues la información es igual. Me voy a devolver al paso número 3 porque se me olvidó la parte de las pinzas. Nosotros, repito, desde G pasando por A, vamos a medir la cuarta del contorno de cintura más 3 de pinza. A ese punto lo vamos a llamar H. Me faltó decir que al igual que en el pantalón clásico, vamos a hallar la mitad de esta línea, ¿sí? El trayecto que acabamos de dibujar, o sea, la distancia que hay entre G y H, lo que les dé por talla, ¿verdad? Este punto lo vamos a escuadrar 10 centímetros, que es el centro de nuestra pinza, y al lado y lado lo distribuimos y marcamos 1.5 centímetros y dibujamos la pinza. Listo, entonces esta era la partecita que me había hecho falta. Bueno, vamos para un título ahí que dice que habla sobre las correcciones, que hay correcciones o verificaciones que uno tiene que hacer ya en un pantalón cuando ya definitivamente ya voy a pasarlo a tela, ¿no? La primera, comprobar si la entrepierna del delantero tiene la misma medida que la entrepierna de la espalda. ¿Cómo hacemos eso? Pues midiendo. Vamos a medir que el tramo que hay de la rodilla en el delantero hasta el punto B1 tenga la misma distancia que desde la rodilla hasta el punto D1 en la espalda, ¿cierto? Si la espalda me resulta más larga, como fue en este caso, pues usted le baja, aquí tiene 32 y aquí tendría 33. Me está sobrando 1 centímetro en la entrepierna de la espalda. Entonces, por eso es que está aquí 1 centímetro más abajo. Hay que hacer esa corrección y bajar en línea recta para que a la hora de confeccionar no vayamos a tener problemas en la ensamblada, ¿sí? Que nos cuadre perfectamente las dos entrepiernas. Segunda anotación o corrección. Si queremos que nuestro tiro nos quede más corto, porque este trazo que hicimos es para hacer un pantalón como está usándose en el momento y como ustedes lo tienen en las fotografías iniciando su taller, o sea, un pantalón a la cintura muy alto, que es lo que se está usando ahorita. Usted baja desde la línea básica de cintura, o sea, aquí en forma paralela, lo que usted quiera o considere bajar. Por ejemplo, yo le voy a bajar 3 centímetros. Quiero que me quede un poquitico más abajo mi pantalón. ¿Listo? Tanto en el, mire, 3 centímetros, esta era la línea base y bajé 3. Y en la parte de la espalda, en el trasero, también le bajo los 3 centímetros, los mismos 3. Debemos tener en cuenta que cuando hagamos esta corrección o le bajemos al tiro del pantalón para que quede más corto, a su vez pues pasamos la pinza a esta nueva línea que trazamos, teniendo en cuenta que la pinza no puede quedar más larga, o sea, aquí ya no va a quedar de 10, aquí va a quedar mucho más corta, ¿cierto? Porque de 10 era desde la cintura, ¿cierto? Tampoco les va a quedar acá de 1,5 y 1,5, no, lo que de acá un poquito más pequeñita, o si usted la quiere aquí de 1,5 y 1,5, pues le tiene que aumentar en esta parte para que entonces no me vaya a quedar estrecho el pantalón en la parte de atrás, o sea, no me vaya a quedar del mismo ancho que quedó, tiene que quedar la misma distancia de aquí hasta aquí en el delantero, tiene que quedar igual de aquí hasta aquí
en la espalda más la pinza, ¿cierto? Entonces pasamos la pinza, lo que queda, el trayecto que queda de la pinza y listo. La pretina se tiene que realizar teniendo en cuenta también que, digamos, al bajar el pantalón, el tiro, ¿sí? Al bajarle esta parte, nos va a aumentar, no es la misma medida de aquí a aquí, que de acá a acá, les va a resultar un poco más ancho. Hay que tener en cuenta, entonces, medir para hacer el rectángulo de la pretina. Comprobémoslo. Nuestra cintura tenía un contorno de cintura de 68 dividido en 4, la cuarta era 17, ¿cierto? Acá. Y más abajo, mire que ya aumentó a 18 centímetros. Aquí tendría que dar esos 18 más, aquí ya la pinza no me resulta de 3, sino de 2. Entonces, 18 más 2, 20. ¿Sí ven? Para que orme más bonito la cola, esta pinza sí podría dejarse más ancho, pero entonces aquí me estaría colgándoseme 1 centímetro. Tendría que aumentar acá ese centímetro. Para que yo, mire, aquí ya lo aumenté, para que yo ahora sí pueda dejar una pinza de 3 de ancho, ¿cierto? Como habíamos dicho, entonces aquí ya tiene 18. 18 por 4 ya no serían nuestra pinza, nuestra cintura, nuestro contorno de cintura a la medida pues donde es la cintura tiene 68, pero ya está aumentando 4 centímetros, entonces a esta altura ya tendría, ¿sí? 3 más abajo, 72 centímetros. Y si ustedes hacen la verificación en un pantalón que tengan puesto, que el tiro es un poquito más cortico, se van a dar cuenta que el pantalón tiene muchísimo más ancho de lo que usted en realidad tiene de cintura. ¿Por qué? Pues por lo que les acabo de explicar, lo que ocurre al bajarle la medida de nuestro tiro a nuestros pantalones. Entonces, para elaborar la pretina, vamos a hacer un rectángulo que tenga como medidas el contorno de cintura, cual sea que fuere según el caso, el largo del tiro del pantalón definitivo, más 3.5. Aquí está especificado más 3.5 por 7, 8, 9 o 10, o sea, por lo que queramos dejarle. Ese sería el doble, ¿no? Porque en realidad la pretina quedaría a la mitad. Si yo digo que 8, pues en realidad en confección la pretinita solo se va a ver de 4 centímetros, porque esa, digamos, dobla hacia adentro la mitad. Puede ser de cualquiera de esas dos medidas, según el diseño o lo que usted quiere, ¿cierto? Esto está sin costuras. Este tramito de 3.5 es para la bragueta. Aquí vemos en más detalle de lo que yo estaba hablando, ¿cierto? Entonces, miren, esta pretinita tiene, al confeccionar C4, entonces el rectángulo yo lo debía haber hecho de 8. Esos 3.5 son este pedazo que tiene aquí, que hay que aumentarle para el falsito que tiene nuestra bragueta. Continuamos con la aletilla. Esta es la aletilla que se saca haciendo un rectángulo que tenga como medida el largo deseado del piquete. Puede ser la medida que existe entre nuestro nuevo punto B hasta el C1, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta el C1. Pero ojo, que si yo le bajé pues 3 de tiro, pues tiene que ser desde aquí hasta el C1, más 3 centímetros, ¿sí? Esto está 3 por 5 centímetros. Esto ya está listo así, no necesita agregarle costuras. Y el aletillón, que es su compañero, vamos a hacer lo mismo, un rectángulo que tenga como medidas el largo deseado del piquete, o sea que este y este son exactamente iguales, por más 3 centímetros por 9, ¿sí? Entonces podemos observar que son iguales, pero este es más ancho, por 9 centímetros. ¿Y qué es en nuestro pantalón esas dos piezas? La aletilla es esta, ¿sí? Esta está un poco más ancha de lo que yo le estoy diciendo, me parece que es suficiente
como les estaba diciendo, y este es el aletillón que va en doble, ¿sí? Mírenlo, va en tela doble, ¿verdad? Eso tiene que ir mucho más larguito de donde cierra la última costura de la cremallera, ¿sí? Va mucho más abajo, por eso se le aumenta la cantidad que mencionamos, o sea, 3 centímetros. Bueno, vamos a hacer uno de muchos estilos de bolsillo, que es el bolsillo lateral. Entonces, para eso tuvimos que haber calcado primero el trazo del delantero, ¿cierto? Sobre este es que vamos a dibujar el bolsillo antes de dar costuras. Y vamos a dibujarlo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Vamos a dejar 4 centímetros de ancho de la boca de bolsillo, de 14 a 16 centímetros de largo. Y estos dos puntos los unimos, puede ser en línea recta o ligeramente curvo, ¿sí? Con un poquito de curva. Vamos a dejar mínimo 8 centímetros de fondo de bolsillo, o si no, menos, eso ahí se sale lo que eche en el bolsillo, si le deja menos. Y vamos a hacer una línea curva hasta tocar el centro del pantalón, ¿sí? Es muy parecido al bolsillo que habíamos hecho en la sudadera. Se debe tener en cuenta que el bolsillo se puede hacer de la misma tela que el pantalón, ¿sí? De lo contrario, esta se debe usar una tela que tenga la misma elongación. Es incorrecto que si hacemos el fondo de bolsillo en una tela rígida, hombre, no nos va a calzar de la misma manera que nos tiene, o no se va a comportar de la misma manera que se comporta la tela exterior, y vamos a tener problemas allí. Si observamos este pantalón, este bolsillo en una tela rígida, como es esta, que es un pañito, esta ya se hace con vistas, con ribete, con una pieza hacia adentro y que va pegada al forro. Y puede hacerse en una tela plana, ¿sí? Este forro está hecho en un dacrocito o en un drill muy ligero, pero en el caso de las telas de elástica sí es mejor realizar el bolsillito en la misma tela de nuestro pantalón, porque o si no, esta tela, si no estira, pues lo que les digo, va a tener un comportamiento extraño frente a la tela exterior del pantalón.